hasta el fin. ¿Cómo podría yo pensar? Gracias por sufrir. Aleluya, 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 Jesús. Mi Señor Jesús, aleluya, Hola, hola. Buenas tardes, mis hermanos. ¿A dónde va? Sean bendecidos en el nombre de Jesús. El hermano Osvaldo, transmitiéndole en otra oportunidad lo que el Señor ha puesto en mi corazón, en nuestro corazón, en el corazón de su cuerpo, para transmitirles a todos ustedes. Palabra de sabiduría, para que tenga oídos para oír, que pueda oír. El que tenga ojos, que pueda ver. El que tenga entendimiento, que pueda entender. Últimamente les hemos estado predicando sobre la justicia. Les hemos estado explicando que la justicia del Señor, la justicia de Jesús, es totalmente opuesta de la justicia del mundo. La justicia del mundo es condenación, es castigo, es venganza. Y la justicia de Dios es perdón, es restauración, la justicia perdona. Pero la justicia lamentablemente es un mensaje que no lo puede llevar cualquiera, porque viene conjuntamente con un sacerdocio que no lo puede llevar cualquiera tampoco. Hay grandes hombres de Dios que no se atreven, no toman el llamado de predicar el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, porque sencillamente no han sido llamados para eso. No pueden hablar de eso, porque seguramente tengan muchas cabras dentro de la congregación y las cabras empiecen a pegar patadas y empiecen a irse. Pero te he explicado muchas veces el tema de la justicia. La justicia básicamente es la ley de Dios, es el mandamiento de Dios, es la voluntad de Dios, es el camino de Dios, por el cual el que tiene más le da al que tiene menos. El que sabe más le enseña al que sabe menos. Y el más fuerte protege al más débil. Siempre que está por arriba trata de encargarse del que está por debajo, practicando lo que viene a ser la equidad, que no tiene nada que ver con la igualdad. Era básicamente lo que predicaban y lo que vivían, lo que pregonaban los apóstoles. Y está escrito en el canon, en Hechos 2 y en Hechos 4. Hoy vamos a tratar de profundizar un poquito más
acerca de este tema tan maravilloso que es la justicia, y que no todos lo pueden tomar, porque la justicia es la voluntad de Dios, pero la justicia duele, la justicia te despoja, la justicia corroe, te limpia, te libera para darle al que tiene más necesidad que ti, a que necesita más. No es un llamado para cualquiera, es de la misericordia, de la caridad, porque todo el mundo habla de amor, sin saber que la verdadera traducción es la palabra caridad. Esa es la verdadera traducción cada vez que en tu Biblia, en tu Reina Valera 1960, lees la palabra amor. Porque qué lindo decir, Dios es amor, qué lindo que decirlo. Pero en realidad Dios es caridad. Viene de la palabra griega ágape, que significa caridad, significa amor en sentido social. Y hoy te voy a explicar un poquito por qué decimos que la justicia lo es todo. La justicia, por ejemplo, es el sacrificio a Dios, es el sacrificio que le agrada a Dios. ¿Dónde lo puedo ver, hermano Osvaldo? Lo podemos ver, por ejemplo, en Proverbios 21:3, donde dice: juicio y justicia es más agradable al Señor que todos los sacrificios. Dios no te pide sacrificios religiosos. Dios lo que demanda de nosotros es juicio y justicia. Y no te confundas con la palabra, ya te expliqué la diferencia entre la justicia de Dios y la justicia del hombre. La justicia básicamente es un sinónimo de caridad, es un sinónimo de misericordia, es un sinónimo de piedad. ¿Y qué es la piedad, hermano Osvaldo? La piedad es básicamente el mandamiento de Dios, es el completo y abnegado servicio a los demás, a tu prójimo, conforme al mandamiento eterno que nos ha sido dado. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, te mostré que en Proverbios 21:3 dice: juicio y justicia es más agradable al Señor que todos los sacrificios. Está hablando de caridad, no está hablando del juicio que suelen hacer los cristianos, por ejemplo, de enjuiciar, de acusar de pecado, señalar con el dedo. Porque más que hacer juicio, entre comillas, se transforman en fiscales de Satanás, sin saber o sin entender que cuando tú acusas de pecado a alguien, no solamente te estás acusando a ti mismo, sino que también estás acusando a Jesús. Jesús te lo dijo en Mateo 25, versículo 40, porque así como lo hiciste con el más pequeño de mis hermanos, a mí me lo habéis hecho. Y si tomamos en cuenta la ley de la siembra y la cosecha, que te habla Pablo en 2 de Corintios 9, les puedo decir con total certeza que lo que tú le haces al otro, a tu hermano, a tu prójimo, no solamente se lo haces a ti mismo, sino que se lo haces a Jesús, se lo haces a Dios. Es importante que entiendas eso. En Marcos 12 te explica exactamente lo mismo de Mateo 21, versículo 3. Cuando el escriba le pregunta a Jesús acerca del gran mandamiento, y cuando Jesús le dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, amarás a Dios sobre todas las cosas, el escriba le dice: bien has dicho, maestro, porque amar a tu prójimo es al Señor más agradable que todos los sacrificios. Pero a ti te han convencido de que el sacrificio agradable a Dios es ir y meterte en lo que llaman iglesia, meterte una vez por semana ahí dentro, un templo hecho de piedras muertas, porque el propio Pablo lo dijo: Dios no habita en templos hechos por manos humanas,
El propio Esteban lo dijo en Hechos 7. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Pero a ti te han convencido, te han dicho de que ese es uno de los sacrificios que a Dios le agrada. Cuando lo que a Dios le agrada es que ames a los demás, que ames a tu prójimo, que ames a tus hermanos. No debes buscar a Jesús, no debes buscar a Dios en grandes iglesias, catedrales, en grandes eventos. Tienes que buscar al más alto, empezando por el más bajo. Ahí lo encuentras a Jesús. Como Jesús le dijo a la samaritana, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores del Padre lo adorarán en espíritu y en verdad. Cada vez que tú cumples con la justicia, cuando tú cumples con el juicio, no el juicio acusador, como ya te dije, estás adorando a nuestro Señor Jesucristo en espíritu y en verdad. Eso es lo que a Él le agrada a Dios, no ceremonias religiosas. ¿Qué más es la justicia, hermano Osvaldo? La justicia es nuestra vestidura sacerdotal. Lo podemos ver en Salmos 132, versículo 9 y versículo 16, donde dice: tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Te recuerdo que nosotros estamos llamados para ser reyes y sacerdotes de Cristo. Te lo dice Éxodo 19, te lo dice Apocalipsis 1, te lo dice Apocalipsis 5 y te lo dice Pedro en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Nosotros estamos llamados para ser reyes y sacerdotes para Cristo, conforme al orden de Melquisedec, conforme al orden y al sacerdocio eterno, del cual nuestro Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. En Isaías 61 te habla de lo mismo. En gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con mantos de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con joyas. Te está diciendo exactamente lo mismo que te dice Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8. Te está diciendo exactamente lo mismo. Si lo lees, la paralela es total. Algo parecido te habla en Job 29, un capítulo importantísimo, Job 29, porque en Job 1, Dios es la única persona que en las Escrituras atestigua que era perfecto, es de Job. Es la única persona de la cual habla eso. ¿Y por qué Dios atestigua que Job era perfecto? La respuesta la tienes en Job 29. Job era un justo. Job no era un cristiano. Job era un justo. ¿Y el justo qué hace, hermano Osvaldo? El justo hace justicia, como te dice Juan, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. ¿Y de qué me sirve hacer justicia, hermano Osvaldo? 3 versículos después, en Primera de Juan 3, versículo 10, te dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su prójimo no es de Dios. Pero a ti en las religiones te han convencido que es de Dios el que no peca, el que no hace nada mal, pero no te enseñan qué es lo que debes hacer, porque se enfocan en no hagas esto, no hagas aquello, no mires, no toques. Ok, ¿y qué es lo que tengo que hacer? Nadie te habla de eso. Volviendo a Job 29, dice: porque yo libraba al pobre que clamaba. Y acá empiezas a ver por qué Dios atestigua de Job que era perfecto. Perfecto es una de las tantas palabras que ha corrompido Satanás con el paso de los años. A vos te han enseñado que perfecto es el que no se equivoca y nada más alejado de la realidad.
No se trata todo de lo que no hacemos, sino de lo que hacemos. Porque todo el mundo sabe los 10 mandamientos. No hagas esto, no hagas aquello. Pero recuerda a los que tanto les gusta agarrarse de los 10 mandamientos y tanto se enfoca en no equivocarse, en no pecar, en no hacer. Recuerda que Santiago te dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Nadie se acuerda de esas palabras de Santiago. Porque claro, es más fácil intentar no hacer, porque todos mueren en el intento. Es más fácil intentar no hacer que poder hacer. Porque tú no amas a nadie no haciendo nada. Puedes no hacer el mal a alguien, pero no lo estás amando con eso. Amas cuando haces, cuando das. Porque no se puede amar sin dar, como te lo he dicho muchas veces. Te leía de Job, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. Ahí te das cuenta que Job era un justo. No era solamente un oidor de la palabra, sino que era un hacedor de la palabra. Era un hacedor de la ley. No era un oidor olvidadizo. La bendición del que se iba a perder sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. ¿Qué es la rectitud? Sinónimo de justicia. La justicia es tu vestidura, la justicia es tu protección, es tu cobertura, tu vestidura de gala para las bodas del Cordero. El libro de Baruch, capítulo 5, te dice lo mismo, versículos 1 y 2. Y sí, yo leo apócrifos. Si eres un religioso y no lo puedes tolerar, no tienes por qué escuchar. Jerusalén, despójate del vestido de luto y aflicción y vístete para siempre las galas de la gloria que Dios te da. Envuélvete en el manto de la justicia de Dios y ponte en la cabeza la diadema de la gloria del Eterno. La diadema, la corona de justicia, la misma que te habla Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 4. Exactamente lo mismo. ¿Y qué más es la justicia, hermano Osvaldo? ¿Qué más es la justicia? La justicia es nuestra protección. La justicia crea un arco de protección por encima tuyo y por encima de los tuyos, por encima de tus hermanos, por encima de tu congregación. Cuando tú haces justicia, cuando tú te despojas y cuando tú le das al que necesita. Proverbios 11:4, Salomón te dice: no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de la muerte. Pero tú estás empecinado en agarrarte de las migajas que te ofrece el mundo. Las migajas de dinero, las migajas de trabajo, las migajas de riqueza. ¿Tú sabes más que Salomón? El hombre más sabio que pisó este plano terrestre en el que vivimos. ¿De qué le va a servir el que tiene millones en el día de la ira? El día que nuestro Señor establezca su juicio en este plano terrestre. ¿De qué le va a servir? Porque tú podrás ser muy rico en este mundo, en este plano, en este platus, como le llama Apocalipsis. Pero si no eres rico para con Dios, tus riquezas no te van a servir de nada. Tus billetes no te van a servir para más que para hacer una fogata. Ocúpate en ser rico para con Dios. Porque la verdadera riqueza la vas a obtener
en el siglo venidero, en la vida eterna, en la vida que está por venir. Lo mismo que le pasó al rico insensato. ¿Qué le pasó al rico insensato? Amontonaba bienes para sí. Y dijo: alma, ¿qué haré con tantas riquezas? Los lagares ya no me alcanzan para guardar todo lo que tengo. Voy a tirar abajo los lagares que tengo y voy a construir lagares más grandes para poder amontonar más de la mucha riqueza que tengo. Y él era rico para con él, era rico con el mundo, pero no era rico para con Dios. ¿Y qué le dijo el Señor? Le dijo: necio, esta noche vienen por tu alma. ¿De quién será todo lo que amontonaste? Todo lo que guardaste, todo lo que acumulaste, ¿para quién será? Por eso la parábola se llama el rico insensato. Era rico para con el mundo, pero no era rico para con Dios. Cuando el Señor te llama de esta existencia, tus riquezas en este plano no te van a servir de nada. Ser rico para con Dios. Las riquezas que son eternas, las riquezas que no son perecederas, como te lo explica el propio Jesús en Mateo 5, en Mateo 6. Efesios 6, 14, te dice Pablo, hablando de la armadura de Dios: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y la verdad que según la piedad, te dice Pablo en Tito capítulo 1, versículo 1. Y vestidos con la coraza de la justicia. ¿Qué es lo que te viste? La justicia. ¿Qué es lo que te protege? La justicia, la caridad, el ágape, la piedad, la misericordia. Proverbios capítulo 2, versículo 7. Él provee sana sabiduría a los rectos, o sea, a los justos. Es escudo de los que caminan rectamente, o sea, de los que caminan en justicia, de los que aman, y no solamente de palabras, sino los que aman dando. Porque te expliqué en otras prédicas aquí que no se puede amar sin dar. Te expliqué que la justicia es tu ropa de bodas. Y en Apocalipsis 19, versículos 7 y 8 te lo dice. Gocémonos y alegrémonos, dice, y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino limpio, fino y resplandecientes. ¿Y cómo consigo esos linos limpios, blancos y resplandecientes, hermano Osvaldo? La misma escritura te lo dice. Los linos finos son las acciones justas de los santos. Acciones justas, que son las obras de la fe, obras de caridad, obras de piedad, obras de misericordia. Así te puedes vestir con linos finos. Así puedes estar vestido para las bodas del Cordero. La justicia es la fe. Es tantas cosas la justicia. No me alcanzaría días para poder decírtelo, para poder predicártelo. La justicia es la fe. Romanos capítulo 1, versículo 17 te lo dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. O sea, si la justicia de Dios se revela por fe y para fe, la justicia es también la fe. El justo por su fe vivirá. La justicia es el mandamiento de Dios, que no tiene nada que ver con los 10 mandamientos del monte Sinaí. Estos eran mandamientos de la ley. Yo te estoy hablando mandamientos del Espíritu, mandamientos de la fe, obras de la fe como te habla Santiago, y no obras de la ley como te habla Pablo en Gálatas.
La justicia es el mandamiento y la voluntad de Dios. Miqueas 6:8 te lo dice bien claro. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es lo que el Señor demanda de ti? Solamente que hagas justicia, que ames su misericordia, que camines humildemente ante tu Dios. Salmos 82, versículos 3 y 4, te habla en el mismo contexto, en el mismo idioma, porque es el idioma del Espíritu. Defended al débil y al huérfano, te dice. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Libradlo de manos de los impíos. ¿Quién es el impío? El que no es piadoso. Ya te expliqué que es la piedad. Es el completo y abnegado servicio a tu prójimo conforme al mandamiento eterno. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero Salmo 82 te lo dice bien claro. Haced justicia, te dice. Porque la justicia es algo que se hace. No es algo que te cae del cielo como si fueran gotas de lluvia. Porque a mí me han dicho que la justicia la hace solamente Dios. Me han dicho que la justicia era solamente en el Antiguo Testamento. Pero acá en el Salmo 82, ¿a quién se le está pidiendo que haga justicia? Hacer justicia al afligido y al menesteroso. Es claramente un mensaje para nosotros. La justicia no la hace Dios solamente. Si tú crees que la justicia la hace solamente Dios, es porque no entiendes el significado de la justicia. De la justicia de Dios, de la justicia real. No la justicia del hombre, que es exactamente lo opuesto. Como te digo siempre, la justicia es el mandamiento de Dios, es la ley de Dios, es la voluntad de Dios, es el camino de Dios. Ya le puedo agregar que son las vestiduras, la justicia de la salvación, la justicia de la fe, la justicia de la voluntad de Dios, es el mandamiento, es el camino. ¿Por qué la justicia es la ley de Dios, hermano Osvaldo? Mi ley es la del monte Sinaí, los 10 mandamientos, la ley de Moisés. Jesús, cuando se refería a la ley de Moisés, siempre hablaba de la ley de Moisés, no decía la ley de Dios, o mi ley, o la ley del Padre. Decía la ley de Moisés. ¿Y qué te dice en Isaías 58, por ejemplo? ¿Qué te dice el profeta? Clama voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Entonces, ¿cuál es la ley de Dios? La justicia. Isaías 1 te dice exactamente lo mismo. Isaías 1. Oíd cielo, versículo 2, oíd cielo y escucha tu tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, ellos se rebelaron contra mí. Lo mismo que dice Isaías 58. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre del Señor. Israel no entiende. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oseas 4:6 te dice lo mismo. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Lo mismo que te dice Isaías, te dice el profeta Oseas. Siguiendo con Isaías 1, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor y provocaron a ira al Santo de Israel al volverse para atrás.
fue afuera. Lo fue afuera. Pueblo de Sodoma, dice Isaías 1, oíd la palabra del Señor y escuchad la ley de nuestro Dios. Y está comparando a Jerusalén con Sodoma. Porque todos te han contado que Sodoma y Gomorra fueron destruidos porque eran perversos sexualmente hablando, lo cual es verdad, pero no fue la causa. La verdadera causa de la destrucción de Sodoma y Gomorra, que lo dice Ezequiel 16, versículo 49, que dice, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan, abundancia de sociedad tuvieron ella y sus hermanas, y no fortalecieron la mano del huérfano y del menesteroso. Esas fueron las verdaderas causas de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y todo Isaías 1 te habla exactamente lo mismo. Te habla de la justicia de la mano con Isaías 58. Te dice el versículo 13, no me traigan más vana ofrenda, el incienso me es abominación. ¿No es lo que usan en muchas religiones, el incienso? Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, no lo puedo soportar. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. El Señor no quiere fiestas, no quiere días de reposo. El Señor quiere juicio y justicia, quiere caridad, quiere misericordia. Eso es lo que el Señor demanda de nosotros. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. ¿De qué está hablando? De toda la religiosidad que se ve hasta hoy en día. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no la oiré. Para terminar de entender, tienes que leer todo Isaías 58. Para terminar de entender qué es lo que debe de hacer, como ya te lo he leído acá. Para que el Señor oiga tus oraciones. Para que Él te escuche cuando tú le clames. Facu, era Facu, un hermanito. Lavaos y limpiaos, versículo 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad, que es inequidad, de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Lo mismo que te leí, Miqueas 6:8. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Lo mismo que te vengo hablando desde el principio. Por eso es que la justicia es la ley de Dios. ¿Qué más podemos ver, hermano Osvaldo, que la ley de Dios sea? Ya vimos tantas cosas. El camino de Dios es la justicia. O la justicia podemos decir que es el camino de Dios. Mismo en Isaías 58 también te lo dice. Cuando dice que me busquen cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese justicia y no hubiese dejado la ley de su Dios. La justicia es el camino de Dios y es la ley de Dios. Hablando exactamente de la misma temática. Jeremías 6, versículo 16 te dice, así dijo el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuáles eran las sendas antiguas? Las sendas que vienen desde Adán y Eva. Las sendas que vienen desde Abel el justo, que fue muerto a manos de su hermano impío, de su hermano Caín. Preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, cuál sea el camino justo, cuál sea el camino recto. Y andad por él, le dice Jeremías, y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero ¿qué le dijo el pueblo en su momento? No andaremos. Era pueblo rebelde.
El pueblo no quería la justicia. El pueblo quería la ley de Moisés. Quería la ley de no hacer. Quería los 10 mandamientos. Quería las 613 leyes. Quería la ley prohibitiva. La ley de quedarse de brazos cruzados y de no hacer. Hechos 9, Pablo te habla de lo mismo. Versículos del 1 al 3. Saulo, respirando aún amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos caminos o mujeres de este camino les trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco. ¿Y por qué está diciendo eso el apóstol Pablo, que en ese momento era Saulo, era simplemente Saulo de Tarso? Porque a los seguidores de Cristo, a los seguidores del camino, a los seguidores de la fe, se los llamaba los seguidores del camino. No se los llamaba cristianos, o entre ellos al menos no se llamaban cristianos, como te contaron. Se los llamaba los seguidores del camino. ¿Por qué? Porque Jesús era el camino. Jesús era el precursor del camino. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque Él es nuestro sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec. ¿Y qué significa Melquisedec? Es una palabra compuesta, Melech Tzadik, que significa rey de justicia. Pero bueno, te mostré varias cosas de por qué la justicia lo es todo. Y tengo muchas más para mostrarte. Pero no quiero hacer una prédica tan larga hoy. Pero sí te puedo asegurar, como ya te dije, que la justicia básicamente lo es todo. La justicia es el camino de Dios, es la ley de Dios, es la voluntad de Dios, es el mandamiento de Dios, es nuestra protección, es nuestra vestidura, nuestra ropa de gala. La justicia es la fe y muchas cosas más que en algún momento te contaré. Para los que estén, ¿queda comida? Sí, queda. Para los que gusten, tenemos algo de comida. Para los que tengan hambre y tengan sed, también tenemos agua para tomar. Porque el Señor nos ha llamado a no ser solamente oidores de la palabra, sino a ser hacedores de la palabra. Y por eso venimos a cumplir la Santa Cena con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. Porque la Santa Cena no es una ceremonia religiosa, como te han dicho durante muchos años. La Santa Cena es simplemente compartir tu pan y compartir tu bebida con el que necesita, con el que tiene hambre, con el pobre, con el menesteroso. Entonces, ¿quieres algo de comer? Ven con nosotros. ¿Quieres algo para tomar? Ven con nosotros. ¿Quieres oración? ¿Quieres oración por lo que sea que necesites oración? ¿Quieres recibir el Espíritu Santo? Nosotros oraremos por ti. Aquí estamos para servirte. Porque siervo que sirve, siervo que no sirve, perdón, no sirve. Ya saben, están invitados. Lo que quieran, están invitados. La enseñanza fue hasta acá. Sean todos mis hermanos bendecidos en el nombre de Jesús y hasta la próxima. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bendiciones. Me llamo Maximiliano. Y bueno, el mensaje de hoy fue la justicia de Dios, ¿no? ¿Cuál es la justicia de Dios? La justicia del hombre, ¿cuál es la justicia del hombre? Matar, condenar. Y la justicia de Dios, amar. ¿Y cómo amamos a nuestro prójimo? ¿Cómo lo amamos? Sirviéndolo. Si tiene hambre, darle de comer. Si tiene sed, darle de beber.
ahí nosotros tenemos agua y comida. Si quieren pasar unos sanguchitos. Ah, ok. Sí. Así que bueno, ¿cuál es la justicia del hombre? Matar, condenar, juzgar, señalar. ¿Cuál es la justicia de Dios? Amar. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que muera por nosotros. Mirá si Dios te va a condenar. Mirá si Dios te va a condenar cuando Él mandó a su Hijo a morir por vos, para la limpieza de todos tus pecados. Eso es tremendo, ¿no? Porque uno se siente culpable muchas veces de decir, no, no soy digno, cometí pecado, pero justamente Dios vino a este mundo para morir por vos. Lo único que te pide Dios es que no condenes, no señales con tu dedo acusador, juzgando a los demás cuando vos mismo tenés muchos errores. Dios lo que pide es que ames a tu prójimo. ¿Cómo lo amás a tu prójimo? Dándole de comer. Si tiene sed, dándole de beber. Si tiene hambre, le das de comer. Es muy simple como eso. Muy, muy simple. Hay que estar, lo que sí, que uno tiene que estar preparado. Preparado para amar, porque no cualquiera ama. La gente, todas las personas, ¿por qué el mundo está así tan destruido? Porque cada vez pensamos más en nosotros mismos y no pensamos en los demás. Y te puedo asegurar que cuando pensás en los demás, te va a ir un poquito mejor en la vida. No te estoy hablando de algo económico, te estoy hablando de paz. Esa paz que hoy en día necesita cada uno en su corazón. Eso lo permite Dios cuando empezás a servir a tu prójimo. Así que bueno, están invitados, tenemos sanguchitos y vasitos de agua. Si quieren tomar agua, se pueden servir. Para el que sea, no cobramos nada ni nada. Bendiciones para todos, en el nombre de Jesús. Amén.